Bueno, bienvenidos nuevamente a todos. Para los que no me conocen, ya lo dijo Viris, mi nombre es Omar Escalante, soy parte del equipo pastoral de esta hermosa iglesia y estamos aquí con la única misión que Dios nos ha mandado, que Cristo sea glorificado. Nadie más tiene que ser glorificado más que nuestro Señor Jesucristo. Y que Dios nos ayude a cada uno tenemos una parte especial, somos una pieza importante, cada uno de los que estamos aquí y de las personas que son parte de esta iglesia y de toda la iglesia global. Entonces, gracias a Dios por eso. Comentaba hace un momento, ¿no? Iniciamos este año con este evento tan fuerte en Venezuela, bueno, en México tembló, pero van a venir muchos más eventos y quiero que estén tranquilos porque saben que es algo que está escrito. Como leímos el domingo pasado, hablamos de Isaías y el Señor dijo, yo les adelanto esto, les adelanto el futuro. El Señor en Isaías nos profetiza muchas cosas y nos dijo que cuando vean todas estas cosas sepan que Cristo está pronto. Y esa debe ser nuestra mayor alegría, nuestro mayor gozo, nuestra mayor promesa, nuestra mayor motivación para seguir teniendo nuestras velas llenas, nuestras velas llenas de aceite, y eso representa el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Que no estamos jugando a una religión, estamos viendo una realidad del mundo. Un mundo que están sucediendo grandes cosas y van a seguir sucediendo, pero no tengan miedo. Esto es lo que Dios nos dice, no se turbe su corazón, más bien acerquémonos más a Dios. Ahora, hablando de eventos, este próximo año vienen eventos que ya están programados y son eventos deportivos. Muchos de ustedes saben que ya se vienen las Olimpiadas de invierno en febrero. Viene también el gran evento aquí en Estados Unidos que se llama el Super Bowl, que ahora se ha hecho mundial, pero después viene la Copa Mundial de Fútbol, que es el evento de mayor convocatoria a nivel mundial. Y ustedes saben que los atletas se preparan, los deportistas se preparan y ponen toda su vida ¿para qué? Para conseguir o una medalla, o un trofeo, dinero y mucha fama. Sin embargo, aquí también en la palabra de Dios, en 1 Corintios 9, Pablo le dice, y hace esa analogía a la gente de Corinto, les dice, ¿saben que los atletas se preparan, tienen mucha disciplina, pero ¿saben qué es lo que van a ganar? ¿Premios? Sí, pero son premios que se desvanecen. Y Dios quiere que estemos conscientes de eso, que nosotros tenemos que pelear por ese premio que no se desvanece, ese premio que es eterno. Esos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan ni hurtan. Ese tesoro, esos premios que Dios nos está dando ya desde ahorita. Porque ¿saben cuál es el mayor premio que tenemos hoy? Que podemos confiar en nuestro Señor. Que tenemos una relación con el Padre, no por lo que Él nos dé, sino por lo que Él es en nuestras vidas. Y ese debe ser nuestro mayor tesoro. Y hoy, precisamente en esta prédica, el título es No te desvíes, persevera. No te desvíes, persevera. Es la palabra que Dios nos está diciendo hoy. Tenemos que seguir perseverando. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Dios nos está llamando a todos. Dios nos está llamando a todos a perseverar, a no desviarnos. Ahora, hablando nuevamente de los eventos deportivos, hay datos curiosos que me llamaron mucho la atención. Vi un reportaje donde familias latinoamericanas hacen todo lo posible o imposible para ellos para ir cada 4 años a los eventos del Mundial de Fútbol. Había una familia y familias que han vendido coches, todas sus posesiones las venden, con tal de que cada 4 años poder estar en esa Copa Mundial. Hasta sus casas, coches, casas, algo impresionante, ¿no? Después, ustedes saben y algunos escucharon las noticias, el año pasado en Miami fue la Copa América, aquí en Estados Unidos. Y era tanta la pasión que la gente se formaba en las noches y pasaba la noche para conseguir un boleto, madrugaba y alguna gente no pudo conseguir nada. Sin embargo, la creatividad latinoamericana surgió. ¿Y saben qué pasó? Que incluso rebasaron a la seguridad y se empezaron a meter por los ductos del aire acondicionado. Gente entró al estadio a través de los ductos de aire acondicionado. Eso es pasión, ¿no? Bueno, podríamos ponerle otros adjetivos, pero esa es una gran pasión. Y yo me quedé pensando y dije, wow, pues en la iglesia es igual.
Todas las iglesias están llenas todos los domingos. De hecho, a veces bajan por aquí porque ya no pueden entrar por los ductos de aire acondicionado. Desde temprano está lleno y están gozosos desde que empieza la primera alabanza hasta la última alabanza. En todas las iglesias, estoy hablando de todas las iglesias, no de esta. Yo sé que aquí esto es una iglesia diferente. Pero yo dije, así sucede, ¿no? La verdad y lo que dice la realidad es otra. Según las estadísticas, fíjense, es algo impresionante. En unos años, este país que se considera cristiano y que fue fundado por gente que ama a Dios, que amaba a Dios, basado en la Biblia, solamente en unos años, solamente el 40% de aquí van a ser cristianos nominales. Eso quiere decir que se van a decir cristianos, no sabemos qué tan practicantes sean. Las estadísticas dicen que cada año el 17% de los adultos se aleja de la iglesia. 40 millones de americanos creen que ya no es necesario ir a la iglesia, la iglesia no es necesaria, hoy todo se puede ver a través de internet. 40 millones de americanos se están retirando de las iglesias. Obviamente eso no es iglesia, Dios creó la iglesia para precisamente estar juntos, caminar juntos, viajar juntos, conocernos, apoyarnos juntos, no a través de una pantalla. Después hay un número que a mí me impacta, dice el 70, hay algunas estadísticas que dicen 65, 70, otras 75% de los jóvenes de 18 a 29 años van a dejar la iglesia aun cuando fueron llevados desde chiquitos a la iglesia. ¿Saben por qué? La gran razón es que no hay discipulado en casa. Imagínense competir con 40 horas en la escuela, toda la información de la escuela. Cuando llegan a la universidad les cambian el chip porque es toda la ideología de todas partes anti Dios. 40 horas en la escuela, después llegan a su casa y se avientan otras 40 horas en el internet, contra 45 minutos que vienen a la iglesia. Entonces, el 70% de esos jóvenes se va a alejar. Es algo que nosotros tenemos que empezar a poner atención en eso. Y este es un fenómeno que no es algo raro. Santiago, hoy vamos a ver la palabra, vamos a ver en Santiago, que vamos a ver Santiago 5, del versículo 19 y 20, Santiago lo documenta en su carta. No es algo raro, en la palabra dice que no hay nada nuevo debajo del sol, nuestro corazón sigue siendo el mismo. Y dice, en Santiago lo dice, y vuelvo y repito, el problema hoy que estamos viviendo en la iglesia es algo generalizado en toda la iglesia mundial, es que hoy se está buscando la iglesia a la carta. Okay. Hoy la gente busca aquí las iglesias y ve qué cosas les ofrecen las iglesias, qué cosas les conviene, qué me va a dar la iglesia. No, ya no piensan qué puedo yo dar a la iglesia del Señor, cómo voy a servir. Es iglesia a la carta. Se habla de un cristianismo práctico, pero sin compromiso. O sea, cumplo, pero no, yo no estoy comprometido. ¿Qué me ofrecen? Y sucede como en los fanáticos que van al partido de fútbol o de cualquier evento, ¿no? Principalmente de fútbol. Más de 65,000 espectadores viendo a 22 jugadores y un árbitro gritándoles y diciéndoles lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, insultándolos, cuando ellos no están involucrados en el juego. Así está sucediendo en las iglesias. Todo mundo sobre los que están llevando la mayor carga. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos, cada uno, en todas las iglesias, no estoy hablando específicamente de esta es una iglesia realmente, no porque estemos aquí, pero es una iglesia que no es perfecta, pero hay muchísimas cosas buenas y que tenemos que seguir todavía mejorando, pero realmente no es el modelo de la iglesia de que la iglesia le sirve y se convierte en una iglesia de consumidores, sino iglesia ¿de qué? De servidores. El modelo lo puso Cristo y lo vimos en Isaías el domingo pasado. Él es el siervo, él es el Dios sirviente, el Hijo sirviente. Y nos lo mostró de tal manera que dio su vida y vino a servir y se hizo hombre. Como cada uno de nosotros dejó toda su gloria. Sin embargo, a veces nosotros estamos tergiversando las cosas y estamos pensando precisamente que Dios nos está llamando a ser fanáticos. Y en muchos lugares sí. ¿Saben por qué la gente se fanatiza tanto en los estadios y eso? Porque todos tienen ese sentimiento de pertenencia, de que quieren tener gozo
quieren tener algún tipo de euforia cuando no saben que eso solamente lo podemos encontrar en nuestro Señor, ese vacío que todos tenemos. Y en muchas iglesias los hacen campeones. Desde que llegan les dicen, tú eres un campeón y nunca te voy a ofender con lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios es la palabra de Dios, no es lo que nosotros decimos. Y dice Santiago 5, 19 al 20, dice, entre comillas, le doy gracias a Dios que esta iglesia no es una iglesia que está buscando números. Gracias a nuestro pastor Jeff, es una iglesia que está buscando la pasión de cada uno de nosotros por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Santiago 5, 19 al 20 dice, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. ¿Qué estamos viendo en este par de versículos? Está hablando aquí de la restauración. La iglesia es un lugar para restaurar. La iglesia es un lugar para enfermos, no para sanos. ¿Y saben por qué? Porque todos estamos enfermos. A todos somos pecadores y todos necesitamos ese Salvador. Entonces, ¿se acuerdan de la historia del hijo pródigo, no? Bueno, la historia del hijo pródigo no es una parábola, es una realidad del día a día, de todos los días. Tú y yo hoy podríamos ser un hijo pródigo. Un pródigo, esa persona que se aleja de la verdad, se aleja de su familia, porque piensa que afuera hay cosas mejores. Y Santiago aquí les está diciendo y les está hablando muy claramente y directamente. ¿Saben qué? En el capítulo 4 de Santiago antes les dijo, él sabía que la gente iba a dejar de purificarse en sus corazones, iba a dejar de someterse a Dios, iban a dejar de resistir al diablo y se iban a poder desviar. O sea, Dios nos los está diciendo, o sea, nos está advirtiendo en su palabra. ¿Y saben qué? Iba a empezar a ser una situación, iban a tener muchos empezar a tener una fe peor que una fe satánica. ¿Saben por qué? Porque dice en la palabra que los demonios creen y tiemblan. Hoy los cristianos, muchos en el mundo, creen y no tiemblan. Y no pasa nada. ¿Saben por qué? Porque a veces también se les ha mal enseñado y se les ha dicho, hey, tú solamente tienes que hacer una oración y Dios, y con eso vas a ser salvo. ¿Y saben qué? Es verdad, pero eso es solamente el inicio, solamente es la llave de abrir esa puerta para entrar a ese reino, a esa otra dimensión, para empezar a caminar ahí. Ese es el inicio, no es el permiso para que ahora podamos vivir en pecado, licencia para pecar. ¿Por qué? Porque es que Dios dice en la palabra que nos perdona de todo. ¿Y saben qué? También es verdad, Dios nos perdona de todo, pero ¿saben cuándo? Cuando nos arrepentimos. Sin arrepentimiento no hay perdón. Y aquí en el original, en Santiago, habla de la palabra metanoia, arrepentimiento, y por eso a veces es importante regresar al original, de cómo se escribió la palabra. Pues ¿saben qué? La palabra metanoia quiere decir transformación en la mente. Si no hay una transformación en la mente, en el comportamiento, en lo que estás haciendo, en tu conducta, no estás mostrando un arrepentimiento. Es la misma palabra donde viene metamorfosis. Ustedes saben, las mariposas se transforman de gusano a mariposa. De ahí viene la palabra metanoia. Dios quiere esa transformación. Dios no puede ser burlado. Nosotros no podemos engañar a Dios y decirle que porque yo hice una oración, yo ya estoy del otro lado. En la palabra es clara y Cristo dijo, por sus frutos los van a conocer. Nosotros no podemos, yo no puedo decir quién aquí y nadie puede decir quién es salvo aquí, pero en la palabra dice, por sus frutos los van a conocer. Y muchas veces no vamos a saber, pero esa no es nuestra responsabilidad, esa es la responsabilidad de una relación personal. Entonces, tenemos que realmente empezar a crecer en el Señor y empezar a dejar de ser esos fanáticos que van a un estadio, gritan, saltan. Ahora, no estoy nada en contra de las emociones. Dios nos hizo con emociones. El problema es cuando es solamente emoción y no hay nada de acción. Y no hay nada de cambio. No hay comportamiento diferente que nos estemos haciendo parecer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso aquí Santiago está preocupado y le está diciendo, tienen que estar alerta con esto.
Entonces vamos a ver, en este pasaje habla primero habla de dos personajes, el pródigo, el que se va, el que lo rescata, habla de un rescate o la operación rescate, y después vamos a ver dos grandes logros de esto. Ahora, en primer lugar vamos a ver, vemos el pródigo, ¿no? Y vuelvo y repito, leo el versículo 19, dice, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad. Entonces, como vemos aquí, Santiago les está hablando a mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad, le está hablando a gente que ya ha ido a la iglesia, que ha pertenecido a la iglesia, que ha asistido a la iglesia, que ha escuchado de la verdad, porque si no, el que no ha escuchado no le puede decir que se ha apartado de la verdad, ¿no? Porque ni siquiera la conoce. Entonces, ese es un pródigo. El pródigo es el miembro de la familia que decidió alejarse. Y este no es el único versículo que habla aquí en la palabra que hay esa tendencia en el corazón humano. En Gálatas 6, para los que toman notas, 6:1 dice, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, no espiritualoides, que nada más vamos y regañamos, ¿no? Dice, fíjense aquí como dice, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y aquí también Pablo ocupa una palabra en el griego que se llama planao. De ahí viene la palabra planeta, y por eso decía, si alguien está extraviado, ellos pensaban antes que los planetas están extraviados. Entonces, ese anda como un planao, un planeta anda por ahí, fuera de la órbita. Hoy sabemos que no es así, que los planetas están específicamente diseñados por el poder de Dios y tienen toda su órbita, ¿no? Pero el punto es aquí que esa palabra significa divagar, no andar por el camino establecido. Y probablemente tú te has dado cuenta que como cristiano es muy fácil desviarse del camino. Miren, un ejemplo, es como en la casa. Si nosotros en nuestra casa dejamos de cortar el césped, el pasto, si dejamos de pintar algunas paredes, si dejamos de hacer algunos arreglos, si dejamos de barrer, si dejamos de lavar, la ropa se va acumulando, si dejamos de lavar los platos, es un desastre. En un momento podríamos pensar que nos pasó un huracán por ahí en nuestra casa. Y no son, digamos que no fueron cambios, tiene que pasar algo terrible para encontrarnos que nuestra vida ya no está en orden. Empieza con pequeños detalles, empieza con pequeñas cosas que vamos dejando. Y por eso también en el libro de los Hebreos nos anima a que no hagamos concesiones con la verdad, que no negociemos con la verdad. La verdad la tenemos que obedecer. Es la palabra de Dios. En Hebreos 2:1 dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. No sea que nos desviemos de ellas. ¿Ok? ¿Estamos poniendo atención que cualquiera se puede desviar? Cuando alguien se desvía, no vamos a tardar mucho tiempo en encontrar y rastrear la razón de ese desvío. Y vamos a encontrar que la razón principal fue que nos relajamos. Nos relajamos. Y por eso en la palabra también dice que la disciplina al principio no es causa de gozo, sino nos pone mal. Pero al final da frutos apacibles de justicia. ¿A quién le gusta andar en bicicleta? Yo sé que a muchos les gusta andar en bicicleta. ¿Y saben qué? Los que han andado en bicicleta saben que cuando estamos en la bicicleta, si dejamos de pedalear, pasan varias cosas. Primero, si no pedaleamos, nos caemos, nos vamos a caer. Si no pedaleamos, vamos a dejar de avanzar. Pero ¿saben qué? En la vida cristiana no solamente dejas de avanzar, sino te vas para atrás. Porque la vida cristiana no es cuesta abajo. No es que te lleva la inercia. Te lleva la inercia, sí, pero hacia abajo. Dios quiere que vayamos, es cuesta arriba y tenemos que seguir pedaleando. El aire no nos va a llevar. No es algo así de que a veces estamos pensando, es que yo quiero que haya un avivamiento y que llegue solamente el Espíritu Santo y me empiece a mover a mí solo. Son dos cosas. Tú te mueves y el Espíritu Santo te fortalece. Es una moneda de dos caras. El avivamiento empieza en ti en una convicción. Empieza con esa metanoia, que empieza con ese arrepentimiento, con esa convicción de que tú eres mi Dios y que tú vas a hacer en mí. Entonces,
volvemos a lo mismo, tendemos a relajarnos. Hay un conferencista, pastor, predicador muy famoso, D.A. Carson, y él lo puso de esta manera: nosotros no tenemos la tendencia a deslizarnos a la santidad. No tenemos la tendencia a ir a buscar leer nuestra Biblia, orar, leer, vivir una vida de fe. Nuestros corazones son traicioneros, vivimos en un mundo caído. ¿Saben cuál es? Nosotros como cristianos y tenemos que tener cuidado porque tendemos a deslizarnos hacia la transigencia y a veces lo llamamos tolerancia. Nos deslizamos a la desobediencia y lo llamamos libertad, a la superstición y lo llamamos fe. Hoy hay muchos cristianos que se basan en la superstición y lo confunden con la fe. A veces nos ausentamos, no oramos, nos deslizamos una vida sin oración y decimos es que estamos escapando del legalismo. No hay que ser tan legalistas. O simplemente nos deslizamos a una vida en pecado y nos autoconvencemos en nuestra mente que estamos viviendo en libertad. Y Pablo lo puso muy claro. Pablo en el libro de Romanos 7:19 dice, él decía, lo que quiero hacer no hago y lo que debo hacer no lo hago. Pareciera ahí una situación de confusión, pero ¿saben qué estaba hablando Pablo? De la lucha que todos tenemos. Todos tenemos lucha con nuestra carne, con nuestro pensamiento, con el día a día. Es por eso que tenemos que recurrir a nuestro Dios. David también decía, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto. El mismo David, ustedes saben lo que pasó con David, pero él se arrepintió y dijo eso. Jeremías también dice que nuestro corazón es perverso, es engañoso, dice es perverso y traicionero, dice, ¿quién lo conocerá? Entonces, tenemos que partir de que, sabiendo de que somos muy vulnerables. Y esa es una realidad en nuestras vidas. Por eso aquí Santiago lo está diciendo y lo vimos, lo dice también Hebreos y lo dice Pablo. Dice, si alguno quiere decir que hay quienes se van a desviar de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que cuando alguien se desvía de la verdad? ¿Qué es lo que Santiago nos está diciendo que debemos de hacer? Y es el punto número 2, empieza a hablar del que busca al pródigo. ¿Quién es ese que busca al pródigo? Dice ahí en el versículo, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esa es la labor del prójimo, y la labor del prójimo, del que busca al pródigo. Y eso va a ser una restauración y va a traer comunión espiritual. Es la misma palabra cuando Cristo le dijo a Pedro. Ustedes saben que Pedro hubo un momento que se desvió. Y en Lucas 22:32 dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es la misma palabra que ocupa aquí Santiago cuando alguien se desvía. Y eso es increíble, ¿no? Eso es increíble que alguien o cualquiera de nosotros tengamos la oportunidad de ir a buscar y rescatar a un prójimo. Ahora, nosotros tenemos que tener claro, aquí Santiago no se metió en una situación teológica y no nos explica, aunque nosotros lo sabemos, que el que convence de pecado y de juicio es el Espíritu Santo. Sin embargo, Dios dice que nos ocupa como sus instrumentos. Tú y yo somos sus instrumentos. Somos sus embajadores aquí en la tierra. Y por eso digo, siempre es una moneda de dos caras, lo que hace Dios y lo que nosotros queremos hacer con el impulso de Dios, con la fuerza de Dios, con el Espíritu Santo. Entonces, les digo, Santiago no se puso a explicar aquí esto teológicamente acerca de lo que hace el Espíritu Santo, pero simplemente nos está diciendo, tú y yo somos instrumentos del Señor. Ahora, hay algunas malas interpretaciones que cuando aquí la palabra nos está diciendo que vayamos y rescatemos a esas personas, hay algunas malas interpretaciones. La primera es que hay quienes dicen, la primera es que tenemos que tener bien clara, dice, no necesitamos una invitación para guiar a alguien. Muchos podrían decir, no, es que eso es políticamente incorrecto. Si no me invitan, ¿cómo me voy a meter yo en la vida de una persona? ¿Sabes qué? Cuando alguien se desvía, nunca te va a invitar.
Cuando alguien se desvía, incluso se va a esconder de ti. Cuando alguien está desviado, no te va a querer ni ver. Entonces no te va a invitar. Entonces tenemos que, precisamente por eso se denomina pródigo. Ahora, el desafío es alcanzarlos antes de que se alejen más o caigan más bajo, ¿no? Final de cuentas, muchas veces Dios en su misericordia los hace volver, pero Dios nos está diciendo, tú eres mi instrumento, tú tienes que ir. Entonces no necesitamos invitación. La segunda mala interpretación cuando nosotros vamos a rescatar al pródigo es que dice que el confrontar a alguien con su pecado no es algo muy amoroso. O sea, dar malas noticias no es algo muy amoroso que digamos. Entonces, el creyente muchas veces nos tapamos los ojos y decimos, no, cuando nos lo encontramos, no vamos a hablar del tema, vamos a hablar cualquier otra cosa. Y eso es una parte, y hay veces que cuando alguien se va de la iglesia, y tenemos que tener cuidado con eso, a veces los vemos también como enemigos. Y a veces decimos, no, pues es que este ya se fue, este ya es un pecador y yo soy un santo. ¿No? Y ya anda en el mundial, he escuchado así palabras, anda en el mundial, no en el mundial de fútbol, sino en el mundo. ¿Y sabes qué dice Pablo? En 2 de Tesalonicenses 3:15 dice, no los vean como enemigos, sino llámenles la atención como lo harían con un hermano. No son nuestros enemigos, ni son peor que nosotros, ni mejor que nosotros. Son seres humanos, igual que aquí nos está diciendo la palabra, que son propensos a caer y que nosotros también somos propensos. Tenemos que tener esa misericordia. Es como si nosotros vamos al doctor y el doctor descubre que cualquiera de nosotros tiene cáncer, pero el doctor para no mostrarse poco amoroso, nos dice, no, mire, no se preocupe, váyase de vacaciones, relájese, tome un descanso, todo va a estar bien. Creo que eso sería algo amoroso. Pues no, o al mismo tiempo, si tú estás viendo que tu amigo está atravesando una calle y viene un autobús, tú no te vas a poner a recitarle un poema, ¿no? Tú vas, corres y lo avientas, lo empujas, lo abrazas, lo quitas. Entonces, el amor no quiere decir que a veces, el pastor Jeff hablaba del amor audaz, bold love, el amor valiente, ¿no? Que tenemos que hacerlo. Obviamente siempre tenemos que hacerlo con tacto, con amor, como Dios nos lo dice, ¿no? Ahora, y la tercera mala interpretación es que hay quienes dicen, no, es que ese no es mi problema. ¿Y sabes qué? La palabra dice que sí es tu problema, que sí es mi problema. En la palabra muchos pueden decir, no, es que ese es problema ya de los ancianos o de los pastores o de los líderes. Aquí dice en la palabra, dice, si alguno de entre ustedes se ha extraviado la verdad y alguno le hace volver. Aquí no estamos hablando de ninguna responsabilidad en la iglesia, sino de que todos tenemos esa responsabilidad. De todos es nuestro problema. Lo mismo, un ejemplo, si nuestra casa se está incendiando, llega el bombero y de repente se acerca a nosotros y dice, Señor, ¿esa es su casa la que se está incendiando? Si esa es mi casa, no se preocupe, dice, en unas horas se va a apagar el fuego. Nosotros diríamos, Señor, bombero, ¿por qué no está haciendo su trabajo, no? Y ese es nuestro trabajo. Lo mismo sucedería con un policía si estamos viendo que está asaltando a alguien y no hace nada, ¿no? Y está parado en el Señor, policía, ¿por qué no está haciendo su trabajo, no? Esta situación es muy importante porque es algo que trasciende a la eternidad. Y a veces nosotros, por no molestarnos, por no querer incomodar a alguien más, dejamos pasar las cosas. Y no es lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué vamos a lograr? Y aquí vienen dos logros cuando vamos a buscar a un prójimo. Unos podrían pensar, no, pues lo único que voy a lograr es que me pongan una cachetiza. Pues no pasa nada, vale la pena. Al Señor lo sacrificaron, murió en la cruz, por ti y por mí. A veces te van a rechazar, pero el primer logro, dice en el versículo 20, dice, pueden estar seguros de quien haga volver al pecador de su mal camino. El primer logro es que salvará a esa persona de la muerte. ¿De qué tipo de muerte?
Primero en 1 Corintios 11:30 dice que Dios tuvo misericordia de algunos que no confesaron su pecado y tuvieron una muerte prematura. O sea, eso es un hecho. Hay quienes Dios se los puede llevar antes porque no confiesan su pecado y se los lleva antes. Pero otra es la metáfora también de vivir muerto en vida. Cuando vives con culpabilidad, cuando vives con rencor, cuando estás viviendo con esa situación de condenación, es ahí donde viene alguien y te dice, no, es que así no es. Tienes que ir al Señor porque el Señor está listo para perdonarnos, ¿no? Ahora, dice que así que esta persona viene, confiesa su pecado, su vida es restaurada, ¿no? Ese es el primer logro, que su vida pueda ser restaurada, ¿no? Ahora, ¿cuál es el segundo logro? Un regreso a la comunión espiritual. Y en el versículo 20 dice, pueden estar seguros de quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. ¿No? Primero lo salvamos de la muerte y después el perdón de muchos pecados. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? No es que vamos a traer nosotros o vamos por una persona y de repente vamos a cubrir lo que sucedió o vamos a meter sus pecados abajo de la alfombra o toda la ropa sucia atrás del closet y no pasó nada. O vamos a hacer una conferencia de prensa para explicar que esta persona tuvo un problema, pero ya todo está resuelto. No, él se tiene que arrepentir y estamos hablando que esa es la base del cristianismo. Tenemos que arrepentirnos, tiene que haber una metanoia, un cambio. Esa es la parte de restaurar esa comunión espiritual y traer a esa persona al perdón de pecados y que pueda nuevamente empezar a vivir en esa vida que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. No estamos viviendo por eso a veces decimos, esta no es una religión. Cristo no vino a hablar de religión, sino una relación personal. En una relación personal hay comunicación y hay cambios. Tenemos que escuchar a nuestro Padre, porque si no tenemos una relación personal, solamente vamos a escuchar lo que dicen las personas. Sí, Dios es un Dios de amor, pero a veces no escuchamos también que es un Dios justo y es un Dios de justicia. Entonces tenemos que tener ese balance, ¿no? Yo quiero decirles a cada uno de nosotros, tal vez hoy tú eres un pródigo. Aun cuando has venido a la iglesia, aun cuando vienes a la iglesia, puede ser que estás lejos del Señor. Y el Señor está con los brazos abiertos para recibirnos a cada uno de nosotros. O tal vez estás conociendo a alguien que está lejos y tienes que ir pensando en esa persona. El Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ahorita que tomemos la cena del Señor, vamos a hacer eso y vamos a ponernos delante del Señor. Pero tienes que pensar que eso de los pródigos, a veces oímos, no, es el pródigo el que se fue. No necesariamente porque vengamos a la iglesia quiere decir que estamos totalmente conectados con Dios. La conexión es diaria y la conexión tiene que ver con cambios, con esa convicción, esa metanoia, en ese arrepentimiento. Entonces pidámosle al Señor. Señor, tal vez yo en este momento soy un prójimo, además de ser prójimo, un pródigo. Ahora, a todos los demás creyentes que tal vez que por la gracia están viviendo en una situación de firmeza, están comprometidos, tenemos que comprometernos con la búsqueda de los que no lo están. Y tal vez no los vamos a ver aquí porque a veces no se nota, pero sí se nota mucho cuando gente que ha venido aquí a la iglesia, si supieran la cantidad de gente que ha venido y se ha ido, podríamos llenar 10 auditorios de estos. Durante los años que me ha tocado poder servir aquí en esta iglesia. Hay muchas razones, pero tenemos que entender que tenemos que ser discípulos. Que no solamente es hacer una oración y yo ya tengo licencia para vivir como sea porque soy salvo, pensando que soy salvo. Entonces nosotros, esta iglesia, tenemos que ir a rescatar esos pródigos. Déjenme terminar con una historia que es una historia casi de película. Yo no sé si hay una película acerca de esto, pero dice, durante la Segunda Guerra Mundial,
en 1940, cuando ustedes saben que las tropas de los alemanes estaban invadiendo toda Europa y había muchos países que ya se habían rendido. Sin embargo, había en la costa francesa, habían 300,000 soldados aliados de diferentes países que estaban buscando escapar porque sabían que Hitler venía cerca, estaba cerca a unos kilómetros. La mayoría de esos soldados eran ingleses y de otros países que estaban buscando que su gente viniera a rescatarlos. Sin embargo, la armada inglesa solamente tenía cupo para 17,000 soldados. Ellos estaban temblando porque sabían que les esperaba una inminente captura, una inminente muerte, un desastre iba a ser para sus vidas. Sin embargo, hubo alguien que le interesó, se enteró de esa situación y a través de radios y comunicación, lo que había antes, pudo conseguir ayuda y decirle a la gente, esta gente necesita ayuda. ¿Y saben qué es lo que pasó? Imagínense esta escena de película en el Canal de la Mancha, llegando un montón de barquitos pesqueros, barcos de veleros, habían unos yatecitos, ferries, pero todos comandados por gente civil. Se comunicaron y estas personas llegaron a rescatar estos 300,000 soldados que estaban a punto de ser capturados y morir. Eso es lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo. No importa de qué tamaño es nuestro barco, no importa cuáles son nuestras capacidades, todos venimos de un trasfondo diferente, diferentes culturas, diferentes países, diferentes capacidades, pero todos, así como en esa armada naval que llegó de civiles, que les digo, venían hasta barcos pesqueros y llegó después hasta un ferry para llevarse a esos 300,000 soldados. Es lo que Dios está esperando hoy de nosotros. Primero, que nos afirmemos bien, que no nos desviemos, que perseveremos y que podamos estar viendo por el pródigo que se está yendo. El que se está yendo tal vez engañado, por algún malentendido, por alguna confusión, por algún conflicto. Dios nos llama a resolver conflictos y a perdonarnos unos a otros. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy, que seamos esa armada de civiles que Dios nos está llamando. Aquí hay muchos recursos. Tú tienes tus propios recursos, pero en la iglesia, ¿sabes qué? Hay muchos recursos. Uno de los recursos son los grupos pequeños. Aquí hay gente y hay mucha gente que son líderes de grupos pequeños. Hay gente, estamos buscando gente que abra sus casas para un grupo pequeño. Esa es una forma de ir cerrando filas. ¿Sabes que hay otras herramientas aquí increíbles en la iglesia? Por ejemplo, está hay un curso que se llama Regen, que viene de la palabra regeneración, para toda la gente que está pasando por alguna situación de adicción. Está a punto de abrirse en español, pero hay otro que se llama recomprometerse, y ese está en español y está a punto de iniciar, y tú tienes la oportunidad de entrar ahí, fortalecer tu matrimonio o bien invitar a alguien más y decirle, hey, hoy sabemos que una de las mayores causas de desintegración familiar es el problema matrimonial, y por todo lo que estamos viendo, esa falta de discipulado a los jóvenes que se están yendo a la calle es precisamente a veces por el matrimonio. Hoy Dios nos está llamando. Ese curso de recomprometerse empieza próximamente en enero. Si ustedes quieren más información, aquí está Raúl y Maribel, allá está Marjorie, estamos aquí para servirles, pero hay muchos recursos. Ocupémoslo y podamos ser nosotros perseverantes, no desviarnos e ir con ese propósito de salvar a los prójimos. ¿Me ayudas con una, por favor? Preparen sus elementos para ponernos delante de Dios con la Santa Cena, que nosotros todos los domingos la estamos haciendo, y si pueden ponerse de pie. Y aquí tenemos el pan. Este es el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Que precisamente este cuerpo fue inmolado por nosotros, ¿para qué? Para rescatarnos de la muerte eterna. Entonces, tomemos el pan, pero antes de tomarlo, pongámonos a cuentas con Dios. Digamos, Señor, si yo te he fallado, si yo estoy actuando como un hijo pródigo, que aunque estoy, no estoy, o tal vez estoy lejos, me he estado lejos, Señor, perdóname.
Señor, ayúdame a caminar contigo y a entender, Señor, que tú nos has llamado a ser discípulos. No solamente a hacer una oración, tu mandamiento fue: vayan por todo el mundo y hagan discípulos, que es gente que va siguiendo tu camino. Señor, queremos seguir tu camino, Señor, y por eso hoy tomamos de este pan en tu nombre, recordando que tú nos rescataste, Señor. Y al mismo tiempo tomamos del vino, que es tu sangre, Señor, que la derramaste por cada uno de nosotros, Señor, para el perdón de nuestros pecados y para decirnos que tú vienes, Señor. Tú dijiste: hagan esto en memoria de mí hasta que yo venga. Y tú vienes pronto, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Tomamos. Gracias, Señor, por este domingo. Transfórmanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.